Nos sentimos honrados de la invitación, de poder visitarles, de formar parte de la adoración congregacional para con el Señor. Es hermoso, precioso el saber que somos hermanos y podamos manifestarlo así, de esta manera. En estos años que el Señor me lleva yendo a predicar a los sitios, aprendemos a ser profesionales, pero yo hago un esfuerzo en no serlo. Hago un esfuerzo para que el Señor me ministre lo que necesita cada iglesia. A veces es un compromiso muy grande porque yo no sé lo que voy a predicar hasta el último momento, no lo sé. Y buscamos al Señor para que el Señor hable, no tener los mensajes aprendidos y quedar bien. Y creo de todo corazón que el Señor va a hablar en esta mañana. Estamos comprometidos, me siento comprometido con la palabra de Dios. Si hay algo que yo diga que suene estridente, tenéis a los pastores que van a corregirme, pero si hay algo que yo diga que suene estridente y no necesita corrección, es que el Señor ha hablado. Así que vamos a la palabra, capítulo 32, Jeremías. Quisiera leer algunos versos, una lectura un poquito larga, pero creo que es muy importante leer la Biblia en la iglesia. Es más importante lo que voy a decir leyendo que lo que luego diré hablando. Es mucho más importante lo que lea que lo que hable. Así que prestemos atención a la lectura bíblica. Capítulo 32, Jeremías. Dice así la palabra de Dios. Palabra del Señor que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú? Diciendo: así ha dicho el Señor, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice el Señor. Dijo Jeremías, palabra del Señor vino a mí diciendo: he aquí, Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Amén a la palabra del Señor. Muy brevemente resumimos esta lectura explicando la historia, el contexto histórico de las Escrituras. Se encontraba el profeta Jeremías preso en el patio de la cárcel del rey de Judá. El profeta Jeremías estaba puesto preso, creo que es la palabra del Señor, no solamente porque creo que el Señor me ha hablado, sino porque constantemente han ido hablando acerca de esto los siervos que han pasado por aquí. Estaba preso por predicar la palabra de Dios, y esa palabra predicada no agradaba al rey. Es por eso que el rey pone preso a Jeremías. En esa mazmorra, en ese lugar horrible para cualquier hombre, bajaba el rey de vez en cuando a proponerle a Jeremías un trato. Pero Jeremías parece que no oye la voz del rey y en un momento escucha la voz del Señor. Y el Señor le propone que compre una heredad, aun estando dentro de la cárcel. Y la Biblia dice que viene su primo y Jeremías compra la heredad aun estando preso dentro de la cárcel. Esta es la sencilla historia, pero como decía el pastor, muy profunda historia
que quiere el Señor hablarnos esta mañana. Yo soy muy bruto, perdonadme, hermanos. Hablo muy claro, disculpadme. Quisiera aprender a ser políticamente correcto, pero me cuesta bastante, así que estén escuchando lo que voy a decir. La oposición al ministerio de Jeremías no vino por ningún filisteo, ningún amorreo, ningún eteo. La oposición a la palabra del Señor vino por los israelitas. Lo diré de otra manera. En esa cárcel donde estaba puesto preso Jeremías, no era una cárcel que se había fabricado para que los hebreos sufrieran. Era una cárcel que se habría fabricado para que los enemigos de Israel sufrieran. Sin embargo, en ese patio de la cárcel de la casa del rey, estaba puesto preso un amigo de Israel, pero más aún amigo de Dios. Voy a ser muy claro. Estamos viviendo un tiempo en que los amigos de Dios sufren en las iglesias, que es el lugar donde deberían sufrir los enemigos de Dios. Viviendo un tiempo donde la oposición a la palabra, escuchen, la oposición a la palabra no viene del mundo. La oposición a la palabra viene de lo hipócrita que hay en la iglesia. La oposición al reino de David no vino por Goliat. La oposición al reino de David vino por Saúl. El enemigo está tratando de forjar, crear, fabricar luchas extrañas. Y está tratando de entretener a cristianos peleándose contra grandes gigantes que con una sola piedra van a caer al suelo. Sin embargo, el verdadero enemigo y la oposición del reino de David y de la palabra de Dios es el Saúl que está sentado en el trono. ¿Qué quiero decir con todo esto? En este siglo estamos viviendo el siglo más difícil para un cristiano, en esta última época en la que el Señor va a venir. Es un siglo donde las iglesias están llenas, pero escasea la palabra de Dios. Cuanto más cristianos hay, pero cuanto menos santidad se vive. Cuanto más gente hay en las congregaciones, pero cuanto menos piedad se anda. Vivimos en un siglo perverso y malo. En un siglo donde las promesas son lo que se predica, pero no los mandamientos. Donde se dice a la gente de aceptar a Cristo, pero no se le predica de arrepentirse. Donde se dice que Dios es amor, 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 cosa que la Biblia no dice, Dios es amor, pero Dios es santo, santo, santo. Donde se da a conocer un Dios que no está en las Escrituras, un Dios sacado de 4 textos de la palabra, pero no es el Dios de toda la palabra de Dios. Y la Biblia dice que toda la palabra de Dios es la verdad. No se puede coger un texto y esgrimirlo para mostrar a un Dios que solo cuenta un texto. Dios es el Dios que dice, describe y se manifiesta en toda la palabra de Dios. Luego vivimos en un tiempo donde los hipócritas y los justos están sentados en la misma silla, en las iglesias de Dios. Y yo os voy a ser muy sincero, estoy harto. Cansado de compartir silla con hipócritas. Cansado de compartir vivencias con gente que no ama a Dios y dice amarlo. La Biblia nos dice que un día el Señor lo hará, va a separar la paja del trigo. Un día Dios va a hacerlo, pero yo oraba para que el Señor lo hiciera cuanto antes mejor. Es horrendo creer que tienes gente al lado que dice ser tu hermano y no lo es. Es horrible, es horrible.
El Señor nos dice en su palabra que habrá un día que va a separar a estas dos clases de personas. Pero queremos que sea ya, ¿verdad? Pero no es ya. La Biblia dice que el Señor a los tibios, ¿qué hará? Los vomitará de su boca. ¿Y por qué no puede ser ahora? Bueno, es fácil, con todos mis respetos. Para que ocurra un vómito, tiene que haber un cuerpo, un esófago, un cuello y una cabeza juntos. El Señor no puede vomitar a los tibios ahora porque el cuerpo está en la tierra y la cabeza está en el cielo. Pero cuando la cabeza descienda y el cuerpo suba y se una, todo lo que haya entrado en el cuerpo, que no sea del cuerpo, Él va a sacarlo del cuerpo para gloria suya. Yo deseo ese día. Y esto no es ser un justiciero, esto es ser cristiano. No puedo resistir ni aguantar el que gente que no ama a Dios se ponga en púlpitos a hablar de Dios. En que las televisiones cristianas estén sacudidas por pseudoapóstoles que solo mienten y traen falsas esperanzas a un pueblo. Yo quiero que Dios haga justicia y vindique su palabra en el nombre del Señor. Repito, la oposición en este tiempo no vendrá, escuchen hermanos, por las rameras, por los borrachos. La oposición a Cristo no vino por las rameras ni los borrachos. La oposición a Cristo vino por los hipócritas, los fariseos, los sepulcros blanqueados. Y Jeremías le ocurrió esto. Estaba puesto preso en una cárcel donde no tenían que sufrir los justos, tenían que sufrir los impíos, donde no tenían que estar los profetas, tenían que estar los falsos profetas. Sin embargo, Jeremías estaba sufriendo las consecuencias de algo. ¿El qué? Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios sin aditivos, sin torcerla, sin añadirla, sin restar una coma, sino toda la palabra de Dios. Cuando leemos el texto, contemplamos a un profeta sufriente. Está dentro de una cárcel, agobiado porque no puede entender qué está haciendo allí. Recuerdo aquellos textos que el profeta esgrime en la palabra. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, pero tu palabra me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y me dije yo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Sin embargo, Jeremías dice así: maldigo el día que nací, el día que mi madre me trajo al mundo no sea bendito. ¿Por qué no morí yo dentro de su vientre y su barriga hubiera sido mi sepulcro? No hablaré más en su nombre. Pero, dice Jeremías, hay un fuego metido en mis huesos que trato de sufrirlo y no puedo. Hablaré de parte de él y gritaré que él vive, que él reina para gloria suya. Esto no es para predicadores, esto es para usted. Usted tiene el desafío en este siglo de no mudar el mensaje del Evangelio. Me pondría a llorar y plegaría ahora. Si leemos el texto, contemplamos cómo el profeta, y no hace falta ser muy interpretativo para saber que estaba sufriendo y que comía pan podrido y agua turbia. Es como se trataba a los presos en aquel tiempo. El profeta, sin entender el por qué estaba ahí, descendía. A veces el rey Sedequías, con las llaves de la cárcel, con las llaves de la cerradura de aquella mazmorra, diciéndole así: ¿por qué profetizas así, Jeremías? No eres mala persona, eres un buen chaval. Pero si cambias el mensaje un poco,
te dejo salir de la cárcel. Otra oportunidad. Para usted esto no suena así, pero para un preso que está preso, hermanos, y que baje un rey y le diga que si cambia un poco el mensaje lo deja fuera de la cárcel, eso es una tentación muy grande. Y la oferta de los evangelistas de hoy día es esta: si cambias el mensaje, te dejo fuera de la cárcel. Este es el tema. Si cambias el evangelio, no vas a sufrir. Si cambias la manera de pensar, va a ir mejor. Y esto es lo que prometen centenares de libros que están en las librerías evangélicas. 27 maneras de ser un campeón, 35 maneras de autoayuda. Todo son textos sacados de contexto de la Escritura, porque hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Quien quiera venir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo, tome una cruz cada día y que le siga. Eso es el evangelio. Bajaba el rey a pedirle a Jeremías que mudara el mensaje, porque si lo cambiaba un poco, salía de la cárcel. Y esta es la oferta que te hará el enemigo. No hace falta ser tan estricto. Pastores, no hace falta predicar siempre la palabra de Dios. Son muy pesados ustedes con el arrepentimiento y la santidad y los mandamientos. No hace falta, estamos en una época, siglo XXI, vamos a modernizar un poco, actualizar el evangelio, hagámoslo americano, como Hollywood, traigamos cosas nuevas. Esa es la oferta que estamos escuchando los pastores en este siglo. Cambiemos la palabra. Pero yo os animo y os exhorto a que no la cambiéis ni un milímetro, hermanos. Tomad cada coma de esta Biblia y ponerla en un pedestal donde se merece, porque un acento de esta Escritura puede salvar la vida de un hombre. Gloria al que vive. La Biblia dice que quien quite un acento o una tilde, hermanos, ¿saben lo que es esto? No es cambiar letras, es quitar acentos. Es quitar acentos. Si quitas el acento de un nombre, ya no es ese nombre. Rafael tiene un acento en él. Rafael, ya no es el mismo nombre. Si le pones el acento en otro lugar, aunque no hayas cambiado una letra, ha cambiado todo. Si ponemos el acento en otro lugar donde no lo pone la palabra, ha cambiado todo. La palabra tiene acentos y el acento es el arrepentimiento y la santidad. El acento es seguir al Señor Jesús. El acento es tomar una cruz, subir a un monte y morir en él. Y solo estos van a resucitar al tercer día. Esta es la oferta. Cambia la palabra, cambia el evangelio. Y descender el rey con las llaves, ¿por qué profetizas así, hombre? Si no eres mala persona. Sin embargo, la Biblia dice que Jeremías, no dice que oyó, dice, pero vino palabra de Dios a Jeremías. ¡Ah, aleluya! Porque quizás para algunos las llaves de la libertad las tenía el rey Sedequías. Para Jeremías las llaves de la libertad las tenía otro más alto. Otro que... hay un texto en Proverbios que dice, si vieres perversión del derecho de la justicia en tu provincia, no te maravilles, porque sobre el alto vigila otro más alto. Los ojos del más alto están sobre nosotros. Y nosotros no dependemos de lo que los hombres hagan. Esto es una alegría. Dependemos de lo que Dios haga. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Dice Colosenses, dependemos de Dios, no de los hombres. Por eso bajaba el rey creyéndose que le daba alguna esperanza a Jeremías. Pero entró en aquel momento la voz del Señor en la mazmorra. No hay cárcel que pueda hacer que no oigas la voz de Dios. Por más adentro que estés, no hay cárcel que detenga la voz del Señor. Hay paraísos que sí,
pero hay cárceles que no. Por eso te animo, a ti que estás en una cárcel, a que escuches esta palabra que quizás destruya tu lógica. Cuando entra la voz del Señor en aquel lugar oscuro, Jeremías, yo me imagino que se frota las manos. Bueno, tengo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que abre el mar rojo, el Dios que cierra la boca de los leones, tengo el Dios que abrirá la puerta de la cárcel. Pero cuando entra la voz de Dios en aquel lugar, Jeremías, creyéndose que va a abrir la puerta, le dice: no te muevas de aquí, compra una herencia. ¿Cómo? ¿Qué? Tengo una mala noticia para ti hoy, una muy mala noticia. Dios no va a abrir la puerta de la cárcel. Soy lo contrario que los telepredicadores, ¿eh? Tranquilo, Dios está contigo, va a abrir las puertas. No, no va a abrirlas. Este es el mensaje. No va a cambiar la situación. Hay gente que desea que cambie la situación y el deseo de Dios es usar la situación para que tú cambies. Otra oportunidad. Esto es muy alto, ¿eh? No va a cambiar la situación. No va a haber más dinero. Quizás no encuentres trabajo. Pero la dicha de esta situación no es que cambie la circunstancia, sino que el cambio se produzca en ti. La situación es el escenario providencial que usa Dios para tu cambio. Aleluya. Por eso estamos pidiendo constantemente que cambie la situación cuando deberíamos pedir que nos cambiara a nosotros. Que cambiara nuestro corazón. ¿Saben con qué rescata? Y este es parte del tema, muy importante. ¿Saben con qué rescata Dios a Jeremías? No abriéndole la puerta, sino mandándolo. Atención. El rescate a Jeremías vino porque el Dios de Jeremías le mandó hacer algo sin sacarlo de la cárcel. Uy. Esto es muy alto, hermanos. Es muy alto. Dios no va a abrir la puerta de la cárcel, Dios va a mandarte que hagas algo. Parece que Dios no se apiada de Jeremías. Tiene a su siervo puesto preso por predicar la palabra. Y en vez de hacer un milagro, abre la puerta de la cárcel: no te mueves de aquí, ahora quiero que compres una herencia. Pero no te vale con que estoy aquí. No te vale que estoy preso por causa tuya. No es suficiente de que esté en esta situación. ¿Aún quieres que compre y aún me mandas? Sí, porque el mandamiento es tu rescate. El mandamiento. Y ahora hay 5 minutos de teología. 5 minutos solamente. Pero teología bestia, muy bestia. ¿Estáis aquí? Vale. Si tu Dios no te manda, no es el Dios de la Biblia. Está colgado este pastor. Otra oportunidad. Si al Dios que oras no te manda, no es el Dios de la palabra. Porque el Dios de la palabra manda desde Génesis hasta Apocalipsis. Y santifica a su pueblo con mandamientos. Si yo oro a un Dios que no me exige el perdón, si yo oro a un Dios que no me exige la santidad, si yo oro a un Dios que no me exige amar a los que me oprimen, no es el Dios de la Biblia. Él manda. Otra oportunidad. Él manda. No solamente manda, sino que forma parte de su carácter, es intrínseco en él, porque el mandamiento corregirá tu naturaleza. El mandamiento no es una ley tirana de Dios, es la corrección de mi naturaleza conforme al carácter divino. Aleluya, otra oportunidad.
El mandamiento es la corrección de mi naturaleza conforme al carácter de Dios. Por eso, el deseo de Dios fue mandarle aun sufriendo. Yo hoy he venido a decirte que no va a ser abierta la puerta de la cárcel, Dios te va a mandar aun en tu sufrimiento. Pero ese mandamiento es lo que te va a rescatar de ti. Aleluya. Nos va a rescatar de nosotros mismos. Dios manda. 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 Él manda tanto y es tan... esa faceta de su carácter está intrínseca en Él, que, fíjense, cuando va a resucitar a Lázaro, nunca fue una sugerencia, hermanos. Dios no dice a Lázaro, si quieres sal de la tumba. Dios resucita a Lázaro mandándole, ven fuera. ¿Saben por qué no hay resurrecciones hoy? Porque solo son sugerencias. Por eso la gente no cambia. Cuando se hipoteca el mandamiento no hay cambio. Otra oportunidad. Cuando se mutila el mandamiento y se hace sugerencia, no hay cambio. Si quieres perdona, no es así, la Biblia no habla así. La Biblia habla, si no perdonas tú, Dios no te perdona a ti. Es así. Son mandamientos. Bueno, si quieres ayuna, la Biblia no dice eso. Hay que ayunar y orar. La Biblia no dice, si quieres, ama a tu enemigo. La Biblia no habla así, la Biblia habla, ama a tu enemigo sí o sí. El mandamiento provoca resurrección. Dios no habla por sugerencias, Dios es Dios. Y Dios habla por mandamientos. ¿Saben que el mandamiento es una cuestión de cercanía? Cuando en Deuteronomio y en Levítico se habla de lo que dicen las demás naciones de Israel, dicen así, ¿qué Dios tan cercano tiene Israel que los santifica con mandamientos? Es decir, los otros dioses también pueden hacer milagros, pero lo que no tienen son mandamientos. La manera de acercarse Dios a una persona, a un alma, es con mandamientos. No es ni siquiera sintiéndolo en la iglesia. Hay gente que siente a Dios y no tiene a Dios. Y gente que habla lenguas y no son lenguas de Dios. Y gente que levanta la mano, sabe poner la ofrenda, se sabe tomar el pacto, pero no tiene a Dios. Pero quien tiene a Dios, sí o sí, Dios le manda. Fijaros si esto va en él. Esto es bueno, que hay un pasaje en la palabra que Cristo manda a sus discípulos a hacerse al mar. No vienes con nosotros, no vengo, me quedo aquí en tierra. Y los discípulos se hacen al mar y se levanta una grande tormenta. Y Cristo, viéndolos desde tierra, se acerca hacia ellos andando sobre las aguas. ¿Os acordáis del pasaje? La Biblia dice que entonces lo miran, lo ven, ¿quién es este? Parece un fantasma. Pero cuando dicen que es un fantasma, Jesús dice esta frase, yo soy, no temáis. Cuando Él dice esta frase, les está lanzando un mensaje teológico, un mensaje del yo soy, es decir, Él es el del Antiguo Testamento, es el que estaba en la zarza, es el que levanta las murallas, es el que las hace caer, es el que todo, le está diciendo yo soy. Y les manda un mensaje de aliento, no temáis. Fijaron qué mensaje les manda. Sin embargo, Pedro, hermanos míos, está en la barca y dice, porque me mandes un mensaje teológico, de doctrina, y me digas que no tema, no creo que seas tú. Dice Pedro, si eres tú, manda que yo vaya, porque el que dejé en tierra me mandaba. El que dejé en la tierra me mandaba. Y cuando Pedro atiende a la voz, Cristo le dice, yo te mando, ven. Y la Biblia dice que Pedro empieza a andar por las aguas. Pudo andar por las aguas porque hubo un mandamiento y obediencia. Cuando no hay mandamientos, no se anda por las aguas. Cuando no hay mandamientos, no podemos ser obedientes. La obediencia proviene de un mandamiento. Él manda. Él es un Dios cercano que manda. Si el Señor no te manda, tristemente no estás orando al Dios de la Biblia. Y quiero ser escueto en este
mensaje en este primer día que vengo a visitaros, porque es muy importante que alguien entienda esto. Él no va a cambiar la situación quizás, va a mandarte dentro de la cárcel. La manera que tiene el Señor de actuar, la manera que tiene Dios de obrar, no es quizás como nos las han contado los libros de autoayuda. Dios cambia a la gente. El problema de Dios no es la cárcel que estás. El problema de Dios eres tú. El problema de Dios soy yo. Somos nosotros gente rebelde. Yo soy gente rebelde. Que me cuesta tanto aceptar su voluntad. Me cuesta tanto obedecerle. Me cuesta tanto buscarle con todo mi corazón, que Dios usará lo circunstancial para que yo cambie, para que yo sea mudado. Está en la cárcel, viene la voz del Señor, te mando que compres una herencia. Y le dice así, porque tuyo es el rescate. Genial. Dios manda rescatar algo a alguien que está preso. Es decir, tendría que ser al revés, ¿verdad? Que venir Anameel, hijo de Salum, el tío de Jeremías, y que el primo de Jeremías rescatara a Jeremías. ¿No es así? Dice que Jeremías debe rescatar al libre. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo está delante del rey Agripa y le predica el Evangelio. ¿Saben qué le predica? Libertad. ¿Saben cómo estaba Pablo? Así. Los presos de Dios pueden dar libertad a otros. Aleluya. No menosprecies tu cárcel. No menosprecies la situación en la que estás viendo. Dios la va a usar para cambiarte a ti. Y aún ahí dentro vas a provocar libertad para otros. Libertad para otros. No cambiemos el mensaje, hermanos. No cambiemos el mensaje. Si cambiamos el mensaje, quizás salgamos de la cárcel, pero la habrá abierto Sedequías. Nosotros queremos que la cárcel, si la tiene que abrir alguien, la abra Dios. Tremendo, tremendo. Mirad, ¿saben por qué estaba preso Jeremías? Por predicar la palabra. Pero cuando se le pide que rescate esa herencia, la Biblia dice que escribió, firmó, selló y certificó. Fijaros todo lo que pudo hacer Jeremías en la cárcel. Jeremías no perdió la firma, porque hay quien cuando está en cárceles se olvida de quién es. Jeremías no perdió tampoco el poder y la autoridad de certificar, porque no me creo a los que certifican sin cárcel. Y Jeremías no perdió la autoridad de sellar la carta. Solo los que pasan por la cárcel tienen sello, hermanos. El sello de Dios no es la bonanza. El sello de Dios es la dificultad. Son a lo sumo 80 años en la tierra. Es una eternidad en el cielo. 80 años siendo forjados como espadas en medio del fuego para que seamos útiles a su nombre. Jeremías profetizó algo y por lo que profetizó estuvo preso. Pero hay algo aquí que cuando yo lo vi me hinché a llorar. Escuchen. ¿Por qué estaba preso Jeremías? La profecía que lanzó es esta. La tierra en la cual pisas, oh Sedequías, hoy vale 10 y mañana será arrasada y valdrá 1. Es decir, de alguna manera, Jeremías profetiza una crisis en la tierra de Israel. Lo que hoy vale 10, mañana valdrá 1. ¿Cuánto hace de la crisis económica mundial que hizo que bajaran las casas y todo esto? ¿Cuánto hace? 2006, 7, 8, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Vale? Algunos años, ¿sí? Si yo me tengo que comprar una casa en el 2005 y yo sé que en el 2008 va a valer la mitad o menos, yo no soy tonto.
yo me espero al 2008 y entonces la compro allí. ¿Saben lo que Dios le adelantó a Jeremías? Que lo que hoy vale 10, luego valdría 1. Sin embargo, aun adelantándole que la parcela bajará de precio, Dios le dice a Jeremías, tú cómprala por ese precio. Es brutal esto, hermanos. Se me pone la piel de gallina. Es decir, Jeremías sabe que lo que va a comprar va a bajar de precio. Y Dios le dice, quiero que lo compras. Hubiera podido decir Jeremías, lo compraré cuando baje. Cuando esté en crisis lo compro. Sin embargo, Dios no le permite eso y Jeremías es obediente. Cómpralo ahora, aunque sepas que va a bajar de precio. Hermanos, el cristianismo ha bajado de precio. Está en crisis mundial. Los predicadores solo predican falsas promesas. En las librerías solo se venden los libros de autoayuda. Pero Dios quiere levantar una generación para que pague un precio especial. Aun sabiendo que está en crisis, que pague el precio que le toca. Porque aunque aquí esté en crisis, la Nueva Jerusalén no ha cambiado de precio. Sigue teniendo el precio de siempre. La pregunta es, ¿va usted a pagar el precio? No cambia el mensaje, hermano. Voy a terminar. No cambia el mensaje. Cómase esta palabra. Respétela hasta sus comas y sus acentos. Yo recuerdo, estaba en una campaña muy grande en Madrid predicando este mensaje. Y había un hombre sentado que lloraba mucho. Y yo decía, este hombre le está hablando Dios, está pasando algo aquí. Y llorando constantemente, hasta que terminé el mensaje, me vino, me abrazó y me dijo, yo no soy cristiano. He entrado aquí porque veía que había gente, no tenía nada que hacer. Soy un hombre que vivo enseñando historia. Y yo, bueno, pues bienvenido a la iglesia. Pero ¿por qué lloraba tanto? ¿Por qué lloraba tanto? Porque yo conozco de pe a pa la historia de Israel y la enseño en las escuelas. Y lo que tú no sabes, hijo mío, era un hombre mayor, es que cuando en el siglo XX le fue dado a Israel el primer trozo de tierra para que volviera a conquistar o a construir su ciudad y su pueblo en la tierra de Israel, el cacho que le dieron de parcela fue la heredad que Jeremías compró en aquel tiempo. En otras palabras, Jeremías compró la heredad por un precio porque siglos después esa heredad sería conservada y dada en herencia a los descendientes de Jeremías. Impresionante, hermanos. Impresionante. Y la moraleja es, pague usted el precio hoy, que mañana los suyos heredarán. Pague usted el precio hoy. Quebrántese cuando presente los alimentos. Enseñe a sus hijos el valor de la palabra. Enseñe a sus hijos a orar antes que bailar. Apague la televisión, póngase de rodillas, pague el precio. Porque si pagamos el precio de la herencia, el día de mañana otros heredarán. Heredarán. Vamos a cerrar los ojos por respeto al Señor. Oh Señor, gracias por este día. Queremos oír tu voz. Quizás no abras la puerta de la cárcel, pero ven a nuestra cárcel a hablarnos. Enséñanos que tu evangelio no son sugerencias, sino mandamientos. Rescátanos por medio de ellos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, sabemos que somos torpes y te doy gracias por la gente que está llorando ahora. Solo queremos que permanezcas en nosotros, nos hagas vivir tu evangelio pagando el precio de la verdad. Dios mío,
No queremos modernizarlo ni actualizarlo. Tu palabra está escrita y eso es lo que queremos cumplir. Si nos mandas que nos movamos en la cárcel, lo haremos, porque hemos entendido que lo que a ti te importa no es que las circunstancias cambien, sino que cambiemos nosotros. Dios mío, tú estás aquí ahora. Tú estás aquí ahora. Si esta palabra ha sido tuya, toca los corazones por medio de tu Espíritu. Enséñanos a pagar el precio. Enséñanos a pagar el precio. Enséñanos a pagar el precio. No cambiemos el mensaje. Haz presión, una presión agobiante, Señor, para que no sea cambiado el mensaje. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre.